Este tribunal ético tiene por objeto juzgar la conducta de Israel en la ocupación y colonización de Palestina. Por unanimidad, en base a lo que muestra la historia, lo que enseña la realidad, lo que hemos escuchado, condenamos al Estado de Israel y a todos aquellos estados que contribuyan a que este genocidio se siga cometiendo. Crímenes de guerra, de lesa humanidad y especialmente la apartheid y segregación, lo que es decir, crímenes del terrorismo de Estado. Un poco tratando de suplir la inoperancia y complicidad de los organismos internacionales, este tribunal ético, aun siendo una ficción, viene a cumplir el rol que ellos debiesen cumplir. Es una forma de sociabilizar el tema de la causa palestina y, por supuesto, denunciar los crímenes de lesa humanidad que comete el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Básicamente, el tribunal en lo que consistió fue primero en una presentación de los peritos, de distintos peritos de compañeros que habían estado en Palestina a partir de distintas organizaciones, o bien como experiencia personal o bien gubernamental. Básicamente ellos demostraron lo que pudieron ver, básicamente presentaron el conflicto del agua y lo que eso conlleva en el desarrollo agropecuario de Palestina. También hubieron casos compañeros que iban a través de organizaciones de ayuda humanitaria que estaban en los puntos de checkpoint y que replicaban un poco lo que ellos lo que veían durante el tiempo que estuvieron. Compañeros también judíos antisionistas que explicó en ese contexto cómo fue su infancia y más o menos cómo es la ideologización de Israel, tanto en las escuelas como después en las universidades. Básicamente el peritaje fue bastante amplio en torno a los distintos crímenes que comete Israel, y a partir de los peritajes y por supuesto también a partir de las pruebas que va presentando el tribunal, el jurado tenía que deliberar si absolvía a Israel o lo declaraba culpable. El jurado, por unanimidad en la instancia, declaró que Israel era culpable y en definitiva se declara una sentencia culpando a Israel de todos los crímenes contra el pueblo palestino. Es una sentencia bastante amplia que ya entiendo está sociabilizada en los medios alternativos, por lo menos del Tribunal de Comunicación y otros medios alternativos de Latinoamérica. Es bueno destacar, ¿no?, que la diversidad de testimonios fue bien interesante, ¿no? Decíamos que había testimonios desde un peritaje muy, objetivo de la situación, hasta escuchar a alguna compañera que convivió con la población palestina y que fue afectada, y se veía su testimonio cómo fue afectada, pues, emocionalmente por el tema de cómo transcurre la vida cotidiana de los palestinos, de los niños y niñas de Palestina, cómo además hay ahí elementos que para nosotros son la cotidianidad y para los palestinos se transforman en extraordinarios porque su situación de libertad es absolutamente coartada, ¿no? Una compañera hablaba del tema de los amputados, por ejemplo, ¿no? El tema de los que más de 5.000 pacientes han sido atendidos allí, la mayoría amputados en sus extremidades inferiores. Y la sorpresa es que para algunos médicos representaban las armas, es decir, los efectos que las armas químicas que utiliza Israel en contra de la población civil hacen en los organismos de las personas. Decía, por ejemplo, una de ellas decía, vienen al consultorio alguna persona por una emergencia porque tiene amputados los miembros inferiores, se le opera, pero resulta que esa arma sigue carcomiendo el resto de los organismos y la mayoría de esa gente pues muere. Eso fue un ejemplo de los tantos, como otro, el tema del agua, ¿no?
Israel se ha apropiado de la mayor cantidad de recursos hídricos en Palestina, y cómo eso pues significa que un palestino puede estar, digamos, autorizado por ellos a utilizar 45 litros al día, mientras que los israelíes tienen 450 litros diarios, 500 litros diarios. Es decir, hay una diferencia sustancial de lo que significa un ser humano en condiciones normales y un ser humano sometido a una casi que a la condena de estar en un campo de concentración. Eso el jurado y tanto pues la gente que estábamos allí como presidencia del tribunal nos acercó también mucho más a la necesidad de que haya una vinculación mucho más estrecha con el tema palestino, es decir, lo que hablábamos nosotros, hacer campañas dentro de Palestina permanentes para mostrar así a través de los medios que tengamos, como dice la compañera, los medios comunitarios y alternativos, que son en definitiva los medios contrasistema, donde radica la esperanza de los pueblos, porque hay algunos medios oficiales que lamentablemente no van a estar nunca de la mano de transmitir informaciones como esta, o incluso medios internacionales que deberían haber estado presentes allí, que no estuvieron y que lo lamentamos mucho, porque es un elemento de gran importancia por su carácter moral. Es decir, el tribunal ético tiene que ver con la condena moral y ética a un Estado terrorista forajido que en pleno siglo XXI todavía pues no hay formas aparentes de condenarlo y de incluirlo en un carril que respete los derechos de la humanidad entera, ¿no? Y creo que el destaque que ha tenido el tema del agua ayer fue importante también, sobre todo por lo que es la campaña que la CTA está acompañando desde tiempo respecto al contrato Mekorot que se está teniendo aquí entre el Estado de Buenos Aires y la empresa israelí Mekorot, que está implementando todo el robo del agua que Israel está cometiendo en Palestina, y toda esta implementación de un apartheid del agua donde los palestinos pueden tener solo un 10% de lo que pueden tener los israelíes. Tener esta denuncia y este juicio así claro sobre lo que pasa respecto al agua y respecto a las operaciones de esta empresa en Palestina seguramente ayuda también a dar un impulso mayor a esta campaña que la CTA desde años está llevando a cabo juntos con la Federación de las Entidades Argentino-Palestinas contra este contrato Mekorot, donde los impuestos de los argentinos y bonaerenses van directamente a financiar la ocupación, la colonización y el robo del agua de los palestinos por parte de Israel. Y el Tribunal Ético evidentemente se inserta también en una serie de iniciativas a nivel global que miran a crear por lo menos una conciencia sobre lo que está pasando en Palestina y de denunciar los crímenes de Israel y de quien está apoyando a Israel en su política criminal. Ya se tenía un tribunal ético, el tribunal Russell, que en varios países del mundo ha hecho sesiones, y desde aquí en Buenos Aires se impulsa una otra iniciativa que va adelante en este rumbo. Y se espera, creo que fue claro ayer también, que de esta primera sesión del Tribunal Ético se va a desarrollar un percurso de varias sesiones también en otros países de América Latina para crear conciencia y para denunciar lo que hace Israel y crear claramente iniciativas activas para oponerse a esta política. A mí me tocó particularmente estar en la presidencia del tribunal, observando además y escuchando los alegatos, las acusaciones, toda la serie pues de componentes que hacen vida en un tribunal. Fue bien interesante
porque además nos plantea la necesidad, ¿no?, de que continúe, como decía la compañera, estas iniciativas internacionalmente. O sea, este debe ser uno de los muchos tribunales éticos que se generen en diversos espacios para condenar todos los crímenes que comete el Estado de Israel en contra del pueblo de Palestina, dándole un mensaje claro, contundente, digno y valiente también a los gobiernos que aún se niegan a condenar al Estado de Israel, que de alguna manera digamos, son seducidos por el chantaje del antisemitismo, del antijudaísmo, y que por esa razón no se atreven a manifestar una cosa que es muy lógica, es decir, condenar un crimen o condenar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes a todos los derechos humanos como lo comete el Estado de Israel, debería ser una lógica cotidiana, es decir, no deberíamos tener ningún tipo de prurito, ni de vergüenza, ni de miedo, pero eso no ocurre. Falta todavía mucho que adelantar, y más que eso, que así como este tribunal de alguna manera es una especie de ficción, ¿no?, de ficción basada en un hecho de justicia, como es el tema de la ocupación y colonización del Estado de Israel, también es un hecho un poco ficticio las declaraciones que se dan a nivel mundial, los miles de expedientes que tiene el Estado de Israel en su contra, pero que en la práctica no se condena. Es decir, hay todavía gobiernos que hacen negociaciones con el Estado de Israel, alcaldías, gobernaciones, etcétera, que todavía afinan sus relaciones con el Estado de Israel, universidades que tienen convenios culturales, deportivos, etcétera, con el Estado de Israel, y eso sencillamente viene a ser la justificación del Estado de Israel y de sus crímenes, viene a sencillamente aprobar lo que allí está ocurriendo en contra de un pueblo pues que todos sabemos tiene más de 65 años siendo sometido, asesinado, detenido ilegalmente y con todos sus derechos conculcados, derechos políticos, ciudadanos y sociales. Hay el tema, como tú has dicho, que hay una complicidad también a nivel legal del mundo que acepta lo que hace Israel. Y claramente el mundo no puede pedir con credibilidad que Israel respete la ley internacional si al mismo tiempo los países no se toman sus obligaciones legales frente a lo que está haciendo Israel. Y de hecho, a nivel legal hay una clara obligación de los estados de por lo menos asegurarse que no reconocen y no ayudan a Israel en estos crímenes que está cometiendo. Uno de los ejemplos, creo, clave en este sentido es el tema del Tratado de Libre Comercio entre Mercosur e Israel, que no solo es un perfecto regalo a la política criminal de Israel, porque no tiene ningún valor económico efectivo por el Mercosur, un mercado de 6 millones de personas como lo es Israel. Al mismo tiempo es una violación por parte de los países de Mercosur de sus obligaciones legales, porque si está importando hasta hoy los productos de los asentamientos, si está comerciando con las empresas de los asentamientos, que es un tema completamente ilegal bajo la ley internacional. Entonces, también decir que sí, tenemos Israel, pero tenemos también la connivencia del resto del mundo. Y ahí creo que fue muy interesante en el percurso de la construcción de este tribunal, muy interesante, muy valioso también de quien ha organizado, que cuando por la primera vez este tribunal fue bloqueado por presión sionista, cuando fue todavía un tribunal sencillamente argentino, los organizadores de este tribunal han dicho no. Nos han bloqueado y prohibido los espacios para hacer este tribunal. Ahora hacemos este tribunal a nivel de la América del Sur. Invitamos también Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil. Juntamos estas fuerzas para crear por la verdad ya algo que
tiene que ver con todo lo que es la política en América del Sur, y creo este fue también un gran éxito de los organizadores de este tribunal ético. El tema del tribunal, como lo decíamos anteriormente, la idea es que podamos hacer muchos más tribunales en otros espacios. Nosotros, por ejemplo, nos ha entusiasmado la idea de poder realizar un evento similar en Venezuela, porque también nos permitiría informar mucho más. Hemos venido haciendo un trabajo de difusión en Venezuela de la causa palestina gracias a la apertura que dio el gobierno del presidente Hugo Chávez, quien además asumió una posición digna y valiente al romper relaciones con Israel. Y ello nos ha permitido pues que las organizaciones solidarias con la causa palestina podamos informar un poco, educar un poco sobre la situación de este pueblo hermano, que indistintamente de la distancia geográfica, pues es un pueblo hermano, una etnia que ha sido afectada por una potencia colonizadora, ¿no? La idea es entonces procurar que estas iniciativas se hagan. Ojalá podamos pronto tener una respuesta de los movimientos populares para realizarlo en Venezuela, pero desde nuestras instancias de organización, pues impulsar cualquier iniciativa que se haga en este sentido en cualquier lugar del mundo. Pues esa es la esperanza del movimiento, porque tiende, como dijimos, pues a mundializar la causa palestina. Bueno, precisamente lo que viene acá adelante después de este tribunal, un poco retrocediendo a lo que significó la constitución del tribunal mismo. Tengo entendido que la idea era hacerlo el año pasado, pero no se pudo realizar. Uno, porque el enemigo es muy fuerte, y sobre todo acá en Argentina. Y por otro lado también porque es muy difícil también muchas veces organizar o articular a todas las organizaciones para que puedan trabajar juntas a pesar de que la causa es la misma. En base a eso creemos que la instancia del tribunal es una excelente instancia para poder crear articulación latinoamericana y con otras organizaciones del mundo que vayan justamente en búsqueda de acabar con los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y su liberación. En ese marco, nuestro deber, yo creo, de los que estuvimos presentes como miembros de otras organizaciones por la causa palestina, es precisamente replicarlo en nuestros países. Y para eso también se necesita generar contactos, y precisamente el tribunal dio la oportunidad para ello. La idea sería poder replicarlo más o menos igual como fue acá en Argentina, con poder invitar a otras organizaciones, o bien tal vez sería muy buena la posibilidad de poder hacer tribunales al mismo tiempo en distintas partes de América Latina. En base a eso, el trabajo que hemos venido construyendo con varios compañeros es precisamente generar una plataforma de articulación, y por supuesto va a ser un desafío de aquí en adelante. In realtà quise falar solo sobre un proyecto bastante concreto que ya ha mencionado el tema del Tratado de Libre Comercio con Israel, entre el Mercosur e Israel, que seguramente es una de las tareas para los movimientos desde 2006, cuando por la primera vez los movimientos sociales de la América del Sur, del Mercosur, se juntaron para denunciar y oponerse a este criminoso tratado de libre comercio con Israel, que es seguramente un venderse de un lado a los intereses de Israel, del otro lado a un neoliberalismo que no es ni en el interés de los pueblos de aquí, ni en el interés del pueblo palestino, evidentemente. Y después en Santiago de Chile, en enero, los movimientos ya aprobaron la idea de un día de acción contra el TLC Mercosur e Israel y contra los TLCs con Israel. Sabemos que también Chile quiere ahora firmar otro tratado de libre comercio con Israel. Y después de este tribunal ético y esta condena a Israel nueva vez, y con la fuerza de esta coordinadura, de esta articulación de los movimientos de solidaridad del Mercosur y más allá del Cono Sur, creo que sería importante, y que tenemos ahora también la fuerza para llamar a un día de acción contra el TLC, que quizás puede coincidir también ya con la próxima cumbre de los presidentes que se va a hacer en Uruguay a mitad de julio.